Padre bendito, en esta preciosa hora estamos delante de tu presencia aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. En esta serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis, hoy arribamos a el mensaje que tú le envías a la iglesia de Pérgamo. Háblanos, por favor, Señor, a través de tu palabra, y que esta palabra cale en nuestros corazones y sea de bendición para nosotros. Que nos ayude, Señor, a reflexionar sobre nuestra conducta cristiana para saber si estamos de verdad viviendo en la verdad de las Escrituras o solamente jugando a ser parte de la iglesia cristiana. Ayúdanos, Señor, te entregamos esta meditación de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento hoy. Amén y amén. Fuerte mensaje a la iglesia perversa y mundana. Constantemente nos damos cuenta que muchas iglesias de la actualidad son perversamente mundanas. Bailes sensuales se llevan a cabo en muchas iglesias, en donde todos quedan extasiados al ver esas perversidades, en donde el grupo de baile sube al escenario para invitar a todos los feligreses a unirse en un baile, dando rienda suelta a la mundanalidad. Conciertos de música en donde vemos a los cantantes con sus grupos de coreografía realizando movimientos eróticos que invitan al pecado a los jóvenes y a los adultos asistentes. Predicadores que ya parecen payasos, contando chiste tras chiste desde el púlpito, utilizando la Biblia solamente como un amuleto, pero sin predicar la verdad de las Escrituras. Otros han dejado este libro santo, la Biblia, por un lado, y han empezado a hablar de sus propias ideas filosóficas, o bien están predicando sobre algún libro que les llamó la atención en la estantería de su librería favorita. Otros se ponen a realizar actos de magia en la iglesia, simulando que cae polvo de oro del techo, que a alguien le aparecen 3 muelas de oro en la boca, simulando que alguien estaba orando y le aparecen billetes en la mano, simulando que hay líneas del poder de Dios al tirar una Biblia y caen a los otros. Están jugando a la iglesia, pero maltratando y blasfemando el nombre de Jesucristo. Jesucristo envía un mensaje a la iglesia de Pérgamo, porque Pérgamo en Apocalipsis 2 del 12 al 17 estaba perversamente mundana. Tristemente, la iglesia hoy está tratando de imitar las costumbres de este mundo y ha permitido que el mundo penetre en las bases de la doctrina bíblica, al punto de que no quieren perder a los jóvenes. Ay, para no perder a los jóvenes, pastor, hagamos un concierto de música y bailemos para que los jóvenes de la iglesia no se pierdan ni se vayan a bailar al mundo. Ay, pastor, para no perder a los hermanos, permitamos cualquier tipo de pecado en la iglesia. No, señores, la iglesia no tiene que ser perversa. La iglesia no tiene que ser mundana. La iglesia tiene que predicar la verdad de las Escrituras, la verdad de este libro santo. Todo aquel que predique en contra de este libro no es cristiano. Aunque tengan el nombre de iglesia, no son de Cristo. Pérgamo, Apocalipsis 2, 12 al 17. Podemos encontrar el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo le envía el mensaje a Pérgamo y dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué fue lo que dijo? Versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, en donde está el trono de Satanás. Wow. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, cuando fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Pérgamo es otra ciudad ubicada en la provincia romana de Asia Menor. Era una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural, como por su belleza arquitectónica. Pero algo que se dice específicamente de Pérgamo es que era una ciudad con alto grado de cultura general y filosofía desarrollada. Pérgamo era una ciudad con mucha cultura. Ahí estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo, después de la biblioteca de Alejandría. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y a la escritura. Era la cuna de la filosofía del mundo antiguo. En ella había un espléndido teatro que es el más inclinado del mundo. Pero en Pérgamo también estaba el templo de Trajano y el lugar donde estaba el famoso altar de Zeus, que son obras destacadas en esa ciudad. Pérgamo era famosa por la elaboración de pergaminos, y de ahí viene su nombre. De hecho, la palabra Pérgamo viene del griego pergamini, que quiere decir pergamino, que quiere decir papel o madera o trozo de madera en el cual se escribía. Por eso Pérgamo tenía alta cultura general. Pérgamo es una ciudad que está en lo que ahora es Turquía. Allí en el siglo II antes de Cristo tenían una biblioteca con 200,000 libros. Se cree que todos esos libros fueron escritos a mano y en pergaminos, en esos rollos. Pero la gran mayoría de teólogos le da el significado verdadero a la iglesia de Pérgamo, indicando que era una iglesia que vivía en la mundanalidad, una iglesia que practicaba el pecado constantemente, una iglesia que había creído en Cristo, pero que ahora practicaban doctrinas paganas. Por tanto, le asignan la mayoría de teólogos el nombre que yo le he dado a este mensaje: la iglesia perversa y mundana. Pérgamo fue nombrada la capital del Imperio Romano en la región del Asia Menor. Es decir, que Pérgamo era el centro religioso y político de toda Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué significa eso, hermanos? Estamos en pleno estudio del libro de Apocalipsis, y para los que hoy vinieron por primera vez, obviamente de Washington y Belice no pueden venir todos los domingos, los visitantes que tenemos de Estados Unidos y Belice, pero los que son guatemaltecos, vénganse todas las tardes de domingo, porque estudiaremos el libro de Apocalipsis. Apenas vamos empezando, capítulo 2, versículos 12 al 17 vamos hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo por medio de la pluma del apóstol Juan. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué significa espada aguda de 2 filos?
Jesús les estaba diciendo que aunque era una ciudad muy dada a la escritura, a la escultura, a la filosofía, a la arquitectura y a todo el desarrollo académico del mundo antiguo, Cristo tenía una espada aguda de 2 filos que era más cortante y más penetrante que cualquier filosofía de la época y de cualquier época. La palabra de Cristo, la espada aguda de 2 filos, era superior a todo lo que los de Pérgamo habían leído. Hebreos 4:12, voy a leerlo para ustedes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y que más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo Hebreos 4:12? Lo mismo que está diciendo el versículo 12 de Apocalipsis 2. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Hebreos 4:12, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y que más cortante que toda espada de 2 filos. Vean esto. La espada aguda de 2 filos era el símbolo del poder y de autoridad del imperio romano. Cuando ustedes vean una espada aguda de 2 filos, significa el imperio romano en su apogeo de poder mundial en aquella época. Es por eso que Jesús declara que Él, no el imperio romano, sino que Él, Jesucristo, es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Miremos Apocalipsis 19, unas hojas adelante, versículos 15 y 16. Apocalipsis 19, 15 y 16, que dice: de su boca sale una espada aguda. Otra vez lo mismo. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16, Apocalipsis 19. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que comprender que el significado de la espada aguda de 2 filos tiene que ver con nosotros. La palabra de Dios es superior a todo conocimiento humano. En la iglesia de Pérgamo había mucha gente, mucho liderazgo de la iglesia que ya no predicaba las escrituras, sino que conocimiento humano de esa gran biblioteca de 200,000 volúmenes. De nada nos sirve, hermanos, tener todos los títulos académicos. De nada nos sirve tener todos los conocimientos culturales. De nada nos sirve conocer muchos idiomas y culturas y filosofías si no conocemos este libro. De nada nos sirve conocer este libro si no creemos en este libro. De nada nos sirve creer en este libro si no vivimos y obedecemos este libro. Hermanos, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. La palabra de Dios para muchos es locura, pero para nosotros es poder y fuerza del Todopoderoso. La ciudad de Pérgamo no solo era cultura, no solo era escultura, no solo era arquitectura, sino que también la ciudad de Pérgamo era cuna de la medicina antigua. Galeno, ¿cuántos han oído esa palabra? Galeno, el hombre más reconocido a nivel mundial por su aporte a la medicina, nació en Pérgamo en el año 129 después de Cristo.
Galeno nació en la familia adinerada de Pérgamo y su papá Helio Nicón lo adiestró en todas las filosofías de la época. Pero Galeno no quiso ser filósofo, no quiso ser un estoico. Galeno quiso ser médico. Y él, estudiando en esa gran biblioteca, descubrió cómo fabricar medicamentos y empezó a escribir sus recetas y de hecho a prepararlas. En ese contexto, escuchen, Jesucristo dice: yo tengo la espada aguda de dos filos. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto, hermanos? La última palabra en cuestión de salud no la tiene la medicina. La última palabra en cuestión de salud la tiene Cristo Jesús, el que tiene la espada aguda de dos filos. Aquí hemos tenido testimonios, ustedes han sido testigos de hermanos que han sanado de cáncer. Tuvimos un hermano de Shela, ¿se acuerdan? Que tuvo cáncer linfático y se puso a ver en el Facebook nuestras predicaciones y los cultos de la iglesia, y luego Dios lo sanó en el hospital y se vino para acá y dio testimonio de su sanidad. La medicina no es suficiente. Los médicos no son suficientes. El único que es todo suficiente en tu vida es Cristo Jesús. La medicina es importante, sí. Los médicos son importantes, sí. Pero el que tiene la última palabra es Jesucristo, el que tiene la espada aguda de dos filos y es superior a cualquier conocimiento humano. Versículo 13, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás, ¿a qué se refiere? Bueno, los estudiosos de la historia y los estudiosos de la teología dicen que Pérgamo era el centro del poder político del imperio romano, y por eso la frase donde está el trono de Satanás, como quien dice, donde se toman esas decisiones que no tienen nada que ver por el bien de la iglesia, sino más bien por el poder de Satanás. El centro de la religión greco-romana era Pérgamo, y el gran y gigantesco templo de Pérgamo estaba dedicado a Zeus. Y ahí, dice Jesucristo, ahí mora Satanás. Pues ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Los cristianos de Pérgamo, a pesar de que vivían en una ciudad que tenía una religión pagana, un gobierno global pagano, que estaban siendo perseguidos hasta la muerte, ellos, algunos de la iglesia, guardaban la fe en Cristo, no se habían corrompido por los demás. Y en ese contexto, Antipas, se cree por la historia que Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo, y por eso lo trae a colación el versículo 13. Dice: allí en donde en los días de Antipas mi testigo fiel fue muerto, ahí mora Satanás. Se cree que Antipas, el pastor de Pérgamo, murió en una caldera que tenía una imagen de un toro. Le pusieron agua hirviendo con leña y fuego y metieron a Antipas, el pastor de Pérgamo, para que hirviera en la caldera, y así murió lentamente. Queridos hermanos, como creyentes en Jesucristo que somos, tenemos que tomar ejemplos bíblicos y animarnos. No importa la persecución que estemos viviendo, hermanos, no tenemos que caer en mundanalidad en la iglesia. Hay personas que cuando empiezan a sufrir persecución y burlas, guardan la Biblia. Mejor la guardo. Voy a mi trabajo. Ay, tú eres cristiano. Te vi en el Facebook del pastor Andri. Ahí te vi en una foto. Estás con las manos así orando. No, yo de vez en cuando voy. Ese día levanté las manos porque estaba bostezando y ahí me tomaron la foto. Cristiano no soy. A muchos les da vergüenza
vienen a la iglesia. Y a esos que iban a la iglesia de Pérgamo y que les daba vergüenza testificar de Cristo, que se estaban dejando dominar por doctrinas raras y diabólicas, Cristo les escribe: hermanos, en tu trabajo, que no te dé vergüenza que todos sepan que eres cristiano. En donde estudias, jóvenes, adolescentes, chicos de proyección y chicas, que no les dé vergüenza decir que son cristianos. En tus negocios, que no te dé vergüenza decir que eres cristiano. En los momentos difíciles de la vida, que no te dé vergüenza decir que eres cristiano. En los momentos fáciles y alegres donde todo va bien, que no te dé vergüenza decir que eres cristiano. En todo momento y en todo lugar, si Cristo es el centro de tu vida, te aseguro que estarás en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es un nombre, Iglesia Bíblica de Guatemala. No, en esta congregación puede haber iglesia verdadera y puede haber iglesia falsa. Cristo dijo: dejen que el trigo crezca igual que la cizaña, no lo corten pequeño. Así que atento, la iglesia verdadera no es un nombre a donde tú te congregas. La iglesia verdadera es la iglesia que cree en Jesucristo. ¿Y quién es lo que cree en Jesucristo? Creer es obedecer. No es levantar la manita, es obedecer. Amén. Amén. Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y después al griego. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que dice segunda carta a Timoteo 1:8: no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Así que no te avergüences de Cristo. Si tú te avergüenzas de Cristo, Él se avergonzará de ti en el día final. ¿Y qué harás tú cuando Cristo diga: yo no lo conozco? ¿Por qué te avergüenzas de Cristo? Apocalipsis 2:14. Sigamos en el estudio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Guau! ¿Quién era Balaam? Segunda Pedro 2:15. ¿Quién era Balaam? Han dejado el camino recto, dice segunda Pedro 2:15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Tres aspectos menciona Judas 1:11. Han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, ¿qué es lo que está diciendo Apocalipsis 2:14? ¿Qué dice Apocalipsis 2:14, hermanos? Dice: tengo contra ti unas pocas cosas, que retienes a los que practican la doctrina de Balaam. ¿Y qué dice Judas 1:11? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina del lucro. Serás prosperado, serás ensanchado. Dios ensanchará tu territorio. Trae por acá, siembra por allá, ensancha tus estacas, decláralo, recíbelo, arrebátalo, siembra, cosecha. Doctrina de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Y qué dice Apocalipsis 2:14? Tengo contra ti algo, que retienes ahí en la iglesia de Pérgamo a esos que practican la doctrina de Balaam. A mí me escuchan mucho hablar de esto, y los hermanos de la iglesia bíblica dirán: ¿otra vez hablando de esto el pastor? Otra vez, hermanos. ¿Saben por qué?
Porque Dios me llamó a predicar la verdad de las Escrituras. Y si no lo digo yo, sería un cómplice delante de Dios si no predico la verdad del libro. Es que usted es muy fuerte, me dijo un día un hermano. Usted no tiene amor, se ríe con nosotros y nos abraza, pero muy fuerte para hablar de la Biblia. Me ofendió, hermano, me dijo. Y yo le respondí: el evangelio es de valientes, no de cobardes. Los valientes arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes. ¿Comprendimos la frase doctrina de Balaam? Lucro. Muy bien. Apocalipsis 2:15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, dice Jesucristo. Ya cuando estudiamos el mensaje a Éfeso, vimos cuál es la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué les dije? Una fórmula para cuando uno no sepa una palabra es ver la etimología. Nico, victoria. Laos, pueblo. Nicolaos, victoria del pueblo. Nicolaita. ¿Qué es nicolaita? Dice Jesucristo: aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Los que le dicen a la gente: la victoria está en ti, créelo, créelo, míralo, recíbelo, arrebátalo, tú puedes, tú eres Dios, tú no eres Dios, hermano. Yo no soy Dios. Somos seres humanos, criaturas de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mente, que tenemos libre albedrío. Eso es la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Podemos decidir, pero tú no eres Dios. Nicolaita, la victoria del pueblo. Los que creen que el pueblo tiene todo, no. Nosotros creemos en la victoria de Dios. Y Dios es el único rey vencedor en nuestra vida. No más. Aquí está el llamado de atención a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 16, 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes ellos? Contra todos esos líderes de Pérgamo que estaban metiéndole a la iglesia esos pensamientos raros, doctrina de Balaam y doctrina nicolaitas, que obligaban a la gente a fornicar, dice la Biblia. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que dice? El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que le recibe. ¿Qué es lo que Cristo dice? Al que venciere, al valiente. ¿Cómo es que se vence en la vida cristiana, hermanos? Obedeciendo las Escrituras. Así se vence en la vida cristiana. Si la Biblia dice, es para que tú lo hagas. Cuando tú obedeces este libro, eres vencedor. Y al que venciere, ¿qué dice? Escucha lo que dice: le daré una piedrecita blanca. ¿Qué es eso? Hay varias hipótesis de lo que significa una piedrecita blanca. Déjenme explicar esto. Estaba el juez y estaban el acusado, los defensores del acusado y los que lo inculpaban. Los que lo inculpaban le hablaban al juez: señor juez, mire, él me hizo tal. El juez analizaba, miraba la ley y escuchaba a los defensores. Y el juez tenía dos piedrecitas, una blanca y una negra. Y el juez tomaba una piedrecita y llamaba al acusado, y el acusado ponía la mano y el juez ponía la piedrecita, y el acusado cerraba la mano, y el acusado se paraba acá, y al abrir su mano, si la piedrecita era blanca, estaba libre de todo mal, y si era negra, estaba en la cárcel. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. No me voy a recordar más
de tus pecados, Andri. Manuel, nunca me acordaré de tus pecados. Clarisa, no me acordaré más de tus pecados. Abel, no me acordaré más de tus pecados. Josué, nunca me acordaré. Aquí está una piedrecita blanca. Eso es la entrada al reino de los cielos, a vivir para siempre con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él es el Rey. Y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie puede leer, solo aquel que lo recibe. Porque tendremos un nombre nuevo en el reino de los cielos. Amén.